Evolución 2021 con Claudia Asunzolo Rivera. Un espacio para ti, porque nuestra misión es la evolución humana. Aquí en Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Hola, in Lat Age, soy Claudia Asunzolo Rivera, transmitiendo desde Querétaro, México, para Radio Pasión, transmitiendo tus sentidos. Bienvenidos a Evolución 2021, el programa para hablar de espiritualidad. La resiliencia o entereza es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, para desarrollar conductas positivas ante el estrés, las amenazas o algún conflicto. La psiquiatra Rafaela Santos, presidenta del Instituto Español de Resiliencia, agrega algo, creo yo, muy importante. Es también la capacidad para reconstruirse saliendo fortalecido del conflicto. Entonces yo concluyo que la resiliencia es la capacidad de adaptarse y fortalecerse ante cualquier situación. El día de hoy estoy sumamente contenta. De verdad, este programa, como todos, pero este muy en especial, lo hago desde mi corazón. Fue algo que mi invitada y yo platicamos ya hace varios años que queríamos hacer. Ella es una muy querida amiga mía, realmente muy cercana a mi corazón. Ella es Eva. Eva es psicóloga, es instructora de yoga, actualmente vive en el extranjero y ella es la persona más resiliente que he conocido en mi vida. Lo ha sido antes, durante y después de haber estado 5 años en la cárcel siendo inocente. Vamos a conocer su historia. Eva, muchísimas gracias por estar en Evolución 2021. Habíamos ya tú y yo comentado hace muchos años la posibilidad de compartir tu historia con otras personas y mira, ya se dio por fin la oportunidad. Sí, hasta que por fin podemos compartir esto de una manera pública, pero discreta, ¿no? Pero claro. El objetivo, por lo menos yo creo que de parte de nosotras, es que esta experiencia pues le pueda servir a alguien de alguna manera para que puedan ya sea evitarse un problema como el mío o inclusive, bueno, salir de donde se encuentren en este momento, ¿no? Claro, claro que sí. Eva, básicamente 3 preguntas para ti. Y bueno, quiero hacer un comentario para las personas que vean este programa en nuestro canal de YouTube. No sale el bello rostro de mi amiga. No es ni porque ella le dé pena, ni porque tenga algo que esconder. Es una cuestión de seguridad y también es una cuestión de respeto y de cuidado hacia sus seres cercanos, ¿cierto? Así es, perfecto. Bueno, Eva, 3 preguntas para ti. ¿Cómo es que llegas a la cárcel? ¿Cómo fue estar en la cárcel? ¿Y cómo lograste afrontarlo con tanta resiliencia? Porque bueno, hace más o menos como 8 años, ¿será? Que un día estabas tú en tu casa, tú vivías en el extranjero, en el interior de la República, en una ciudad de provincia, aquí en México, y tu entonces prometido, ahora tu esposo, y tú tenían una academia de yoga, y un día estando sola, entran unos fulanos, te
te ponen un costal en la cabeza y te llevan a la fuerza. Santo Dios. ¿Qué pasó? Así más o menos fue. Así más o menos que de terror fue. Sí, yo llegué a la cárcel por dos cosas, ¿no? Una por miedo y la otra por un desamparo legal completo. Yo me casé cuando era muy joven, como a los 20 años, y pues después de un divorcio violento que era consecuencia de un matrimonio muy violento, engañoso, condicionado, pues hasta que topé con pared. De abuso. Donde me quitaron a mis hijos, ¿no? Para condicionarme a que firmara lo que el señor X, y así le vamos a llamar señor X, pretendía, si es que yo quería volver a ver a mis hijos. Entonces, digamos que mi divorcio oficial quedó en un convenio en el 2000, o sea, en el 2000, y como el señor X no le gustó lo que las autoridades en ese momento le pusieron, en el 2002, tras muchos incumplimientos del convenio, un día yo ya la verdad no tenía dinero, necesitaba que mis hijos fueran al doctor, uno de ellos estaba con neumonía, el otro tenía unas infecciones y pues yo no tenía ni un quinto, ¿no? Entonces se los llevo y pues no querían supuestamente verme y los iban a atender y me lo regresaban en 2 semanas. 2 semanas que cuando eso pasó ya no existían ni la oficina donde yo los había dejado, ni el departamento donde se supone que vivían, y mis hijos habían desaparecido. Yo hice la denuncia legal, como muchas anteriores del asunto, porque como que siempre se repitió el patrón de que si yo denunciaba violencia o lo que fuera, o en este caso la desaparición de mis hijos, me decían, no hay nada que hacer porque pues es el papá de los niños, o no hay nada que hacer, velo en el asunto civil. Y pues en el asunto civil tuve que esperarme un tiempo porque estaban cerrados los juzgados, y pasadas esas semanas, cuando yo hice la demanda, pues empezamos un pleito por los niños, y siendo que yo tenía la custodia, él realmente seguía teniéndolos. Y un día lo que más me sorprendió es que el juez en turno me dijo, ya tienes que firmar lo que él quiere. Si tú quieres volver a ver a tus hijos, o quizás va a ser peor porque este tipo es influyente y yo ya no puedo hacer nada. Firma, por favor. Entonces, después de 3 años de ser perseguida, acosada, encañonada, pues ni modo, firmé, y firmé más por miedo que por conocimiento legal. Es más, yo no me acuerdo haberme puesto a leer. Yo dije, ¿qué dice ahí? Y confié en lo que me estaban diciendo, con tal de que me regresaran a mis hijos y con tal de que se acabara el asunto, ¿no? Entonces, dentro de lo que me dijeron ahí fue que, bueno, yo perdía prácticamente todo, pero que mi casa era mi casa y que yo, pues, aunque en papel existiera que él me tenía que pagar unas pensiones, que ni me atreviera, que si tenía algún problema, pues que vendiera la casa. Y yo pregunté, bueno, ¿eso lo puedo hacer? Y el juez, el secretario de acuerdos de ese momento, todos me dijeron, sí, pues si él no se queja y no lo evita, pues está bien, la casa está a tu nombre, bla, bla. A ver, te dijeron que no se te ocurriera pedir las pensiones alimenticias a las cuales tus hijos tenían derecho. Así es. Pero había una casa que se había comprado durante el matrimonio. Pero que estaba mi nombre. Que estaba tu nombre, y te dijeron que a esa casa sí tenías derecho porque estaba tu nombre. Así es. Ok. Entonces, pues bueno, yo no la vendí de inmediato, pero lo que sí hice fue pensar, bueno, voy a hacer un negocio, la hipotequé, para tener el dinero para el negocio, para mantener a mis hijos, para reiniciar mi vida, continuar estudiando y que también mis hijos fueran a terapia después de 3 años de no ver a su mamá y de inclusive pensar que yo me había muerto. Ajá. Entonces, al año siguiente, la verdad es que ya me estaba ganando la hipoteca, yo tenía que operar a uno de mis hijos y tomé la decisión de entonces vender la casa. La vendí rapidísimo, fue así como que la anuncié, no sé, un viernes, y al viernes de la semana que entra ya me habían mandado
el primer pago. Así súper rápido. Y dije, ay, wow, pues Dios quiere que la venda, ¿no? Entonces, pues ya la vendí en febrero del 2006. Mi vida pues siguió adelante. Yo no volví a ver al señor X porque a pesar de que pues, se le avisaba dónde estaban sus hijos, él realmente nunca se presentó. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor él es muy feliz y ya se olvidó de nosotros. Y por qué bueno, la verdad, porque no era como que algo que yo quisiera tener contacto. Y entonces, bueno, yo seguí con mi vida durante muchos años y como tú bien dices, yo ya estaba viviendo en el interior de la República. Y un día unas personas me piden unos informes de la escuela y pues, como siempre, yo doy los informes. Y de repente me pegaron, o sea, me empujaron al piso, me pusieron esposas en las manos y en los pies, y como dice el chiste, me sacaron como puerquito de mi casa. ¡Qué horror! De mi escuela, y sin decirme nada, más que gritándome. Entonces yo lo que pensé es que me estaban secuestrando, pensando que la escuela y el edificio fueran míos, en lugar de que los estaba rentando o algo así. Y pues la verdad es que sí me entró mucho miedo. Claro. Y más cuando pues daban vueltas y vueltas y vueltas por más de 5 horas y no pasaba nada hasta que de repente otra camioneta se emparejó, les dio unos sobres, vieron que había dentro, yo me imagino que es dinero, porque cuando lo vieron me dijeron, has de valer mucho, ¿quién sabe qué le hiciste? Que lo hiciste enojar tanto, ya valiste, te vas a ir a la cárcel. Y así fue como yo llegué a la cárcel, ¿no? O sea, hasta yo pensé que era pues un error, algo que iba a pasar, ¿no? ¿Pensaste que te estaban confundiendo con otra persona? Sí, porque inclusive me decían que, no me decían Eva, me decían Magdalena, ¿no? Entonces, pues yo no soy Magdalena. Y yo dije, bueno, pues llévenme a mi casa y yo les enseño mis identificaciones, ¿no? Es más, tengo testigos de que yo no soy esa persona. Pero pues no, me pusieron en los separos de esa ciudad de provincia y al día siguiente llegaron por mí y me llevaron a el reclusorio femenil de la Ciudad de México. Ok, o sea que tú fuiste aprendida sin que hubiera una averiguación previa, sin que hubiera una orden de un juez. Simplemente llegaron unos tipos, te sacaron a la fuerza de, es que hay que aclararlo, tú tenías rentado un inmueble donde arriba era tu casa y abajo era la escuela de yoga. Así es. Te sacaron de ahí, te presentaron Pero ahí, ojo, es de que en realidad sí había una averiguación previa, pero yo nunca supe ni nunca fui notificada. Sí había una orden de aprehensión, pero estaba a 3 días de caducar. Entonces, a mí nunca llegaron y me enseñaron los documentos ni nada, y hoy sé que fue una violación completa a mis derechos humanos, porque yo debía de haber sido notificada y haber tenido la oportunidad inclusive de ampararme, ¿no? O de llevar el proceso por fuera. Pero no, como ya iban a terminar el tiempo, porque cuando esto fue en noviembre del 2013 y yo vendí la casa en el 2006 en febrero. Entonces prescribía, por así llamarlo, lo que era el delito. Y de hecho la averiguación previa empezó en el 2012. Técnicamente 6 años después de que casualmente el 1 de diciembre del 2012, cuando esta persona entra a formar parte del gobierno anterior, ¿no? Entonces, digamos que buscaron la manera o hicieron que se me acusara de eso y que el juez diera la orden de aprehensión, pero pues la fueron a cumplir de una manera inadecuada. O sea, a mí nunca nadie me notificó nada. Ok, o sea, hubo un montón de irregularidades en el proceso legal de cómo se debe llevar a cabo una aprehensión de una persona. Así es.
Sí, porque generalmente te tienen que notificar inclusive cuando está empezando la averiguación previa. Ajá. Ok. Y además, algo dijiste ahorita del gobierno, esta persona, el señor X, él tenía influencias, digamos, con personas de un nivel muy alto en el gobierno de aquel entonces. Así es. O sea, él no era funcionario público, pero tenía influencias a nivel muy alto. Sí, muy alto. Muy alto. Muy. Ajá. Ok. Y esta persona ya te había echado una amenaza. Él en algún momento te dijo, no sé cómo ni cuándo, pero a mí nadie me deja. Y por haberte atrevido a dejarme, tarde o temprano me la vas a pagar. ¿Es cierto? Más o menos sí, en el sentido de que no fue dejarlo, sino decirle no. Él no soportó que te salieras del carril. Exactamente, no, porque digo, a mí me costó mucho trabajo divorciarme de esta persona, pero en sí él siempre quería cosas que yo realmente no soy capaz de hacer, ni a mí, ahora sí que, ni a ninguna otra persona, ni a mí misma, ni a nadie, ¿no? Entonces, O sea, a él nunca le gustó esta parte de que yo no accediera a, pues sí, a cosas que no me gustan, que no son dignas, que no son correctas de ningún ser humano. ¿Nos puedes decir cómo qué? Cuando, ay, lo que pasa es que, bueno, son cosas como muy de los mundos de los negocios y las políticas donde el carisma de alguien puede envolver a grupos de personas y hundirlas, ¿no? Para que otra persona se quede con el dinero, los negocios o lo que sea, casi como una matajari. Y nada más. Ok, o sea, él era una persona... Un uso de mi persona y pues la verdad no. A ver, vamos a decirlo así. Él era una persona, porque tú no lo has dicho, pero lo voy a decir yo, Eva. Él era una persona que se manejaba en un mundo de mucha corrupción. Tú cuando te enamoraste de él, mucha gente te dijo, no, ¿cómo se te ocurre si ese tipo es un nefasto? Pero pues tú en tu juventud, entre más te decían que no, pues más me aferraba, ¿no? Claro que sí. Te aferraste, te enamoraste y todo lo que la gente te advirtió de él fue cierto. O sea, él fue un tipo violento, abusador, eso respecto a ti. Y además era un tipo que... Y a todos los que se le acercaran, la verdad. Era un tipo que en su vida se manejaba con muchos fraudes y con negocios turbios, ¿no? Y lo que me estás queriendo decir es que como tú eres una mujer guapa y eres una mujer carismática, pues él quería pues hacer como uso de tus encantos para que lo ayudaras en sus tranzas. Así es. Bueno. Y yo la verdad no. Ajá. No, pues no me queda eso clarísimo que tú no. Entonces, te acusan, te llevan a la cárcel. ¿Y qué pasó ahí? ¿De qué te acusaban? Ay, bueno, como ahora sí que como todo en mi vida, pues el llegar a la cárcel fue un asunto de muchas etapas y de muchas formas. La primera obviamente era que yo no me la creía, yo no sabía por qué estaba ahí, nadie me decía por qué estaba ahí, de qué me acusaban, entonces mi ilusión en ese momento era que fuera un error, ¿no? Yo no pensaba, y por más que me decían, ¿a quién has hecho enojar? Yo decía, yo no he hecho enojar absolutamente a nadie, ¿no? Yo no he hecho nada malo. Porque la última vez que yo lo vi, él me advirtió que no le reclamara las pensiones alimenticias y que no me metiera con su vida, y yo así lo hice. Entonces, sí, de hecho, si no tenía noticias de él, pues ni siquiera por nada me imaginaba que fuera él. O sea, tú dejaste de saber de él por mucho tiempo, mucho. Pues del 2005 al 2013. Sí, o sea, mucho tiempo. Y tú ya ni te acordabas prácticamente de él. Tú lo que menos querías es saber de él, ¿no?
Exacto, yo más bien tenía, Y yo a creo él que miedo. le duró mucho el odio y el rencor y el enojo, ¿no? Se tardó, pero hasta que encontró el momento adecuado para su venganza, sácate. Exactamente. Entonces digo, inclusive cuando yo me llevaban ahí ya en la cárcel, dentro de la cárcel me llevaban a hacerme los estudios antropométricos para hacerme la ficha signaléctica, que es la ficha que en todas las películas sale que tienes tu número y la foto de un lado y del otro y de frente. Ajá. Esa área está dentro de la cárcel y se supone que es restringida y de repente yo volteo y ese señor estaba ahí adentro. Y estaba atacado de la risa señalándome y burlándose de mí. Entonces, obviamente ahí me cayó el 20 de por dónde venía, pero aún así no entendía yo qué, ¿no? Y la verdad es que fue el momento en el que yo más me sentí indefensa, desnuda hasta del alma, completamente acabada. Sí. Porque en efecto, cuando tú entras a la clase, físicamente te desnudan y te checan, ¿no? Sin embargo, no fue nada incómodo comparado con lo que sentí de humillación al verlo a él ahí, con esa burla, con sus guaruras y con otras personas. Me sentí impotente, ¿no? Me sentí completamente anulada. Y fue tan fuerte que inclusive la custodia que estaba ahí de repente le dijo, oiga, ya, lárguese. Que no la custodia es la carcelera. Sí, sí, que son custodias y que allá adentro se les llama jefas, ¿no? Ajá. Entonces, ella fue la que le dijo que si no le era suficiente, y a partir de ahí él no lo sabe, pero él hizo que todas las personas de guardia y custodia del lugar me trataran muy diferente y que me tuvieran todas las consideraciones del mundo, ¿no? Ajá. Entonces, el proceso legal fue súper desgastante, aunque gané 2 amparos, uno de ellos donde decía que pues era un asunto civil, no penal, el otro donde descubrí que inclusive años atrás él me había acusado junto con un notario que certificó la venta de la casa y la nueva dueña, y que incluso ese proceso legal que se llevó pues varios años atrás de que yo estuviera en la cárcel, en la Suprema Corte, bueno, en el Tribunal Supremo de la Nación lo determinó en su sentencia definitiva, donde a mí me declara inocente de una venta ilegal de la propiedad. Ok, a ti te acusan de una venta ilegal. Una doble venta de la propiedad, ajá. Ajá. Cosa que no fue tal porque tú la vendiste estando en tu derecho. Estando en mi derecho, sí, pero si te acuerdas de la parte que decía ahorita de que yo cuando firmé en el juzgado de lo familiar, yo firmé y me devolvieron a mis hijos. Pero resulta que él no firmó. Ok. Y entonces a mí me acusan de que no, o sea, de que yo hice un fraude porque no estaba su firma también. Ok. Pero en ese momento estaban los jueces, estaban los abogados. Yo lo que quería era mis hijos y irme. Y sí, efectivamente, el miedo, pues no me puse, yo no soy abogada, ¿no? Yo no me puse a pensar, a ver, ¿y qué más falta? ¿Y cuál es el proceso? Y, o sea, no. Yo lo hice desde la parte mujer, desde la parte mamá, desde ya terminemos, ok, firmo la paz, me voy, ¿no? Entonces, esa sería la primera lección, Eva. Que hay que asesorarse, ¿no? Pues se supone que estaba asesorada, pero más bien hay que aprender o hay que estudiar y hay que leer en lo que uno anda, ¿no? Ajá. Yo no, o sea, yo sí se los dejé o yo confié en las autoridades y confié en mis abogados porque se supone que eso es lo que deben de hacer, ¿no? Y te mal aconsejaron. Digamos que simplemente tuve, como decía yo llegué a la cárcel por una mala asesoría legal y por miedo. Entonces, como tú dices, no hay que dejar nuestras vidas en manos de terceros. Una cosa es que sea nuestro abogado, nuestro contador, pero yo de todas formas me tengo que informar.
y me tengo que enterar. Así es. Ok. Sí, sí, no hay que ser tan confiada en este mundo. Esa sí es una de las lecciones que aprendí y que aún a la fecha me cuesta, porque yo sigo siendo de alma abierta y confiada. Nada más que ahora, bueno, con la experiencia, bueno, ya tomo más precauciones, por así decirlo, ¿no? Claro. Oye, entonces, bueno, este cuate te culpa por algo, resulta que tú te vienes a enterar que ya antes de que tú hubieras entrado a la cárcel, hubo un proceso legal del que ni te enteraste. Sí, nunca fui notificada. O sea, se llevaron creo que 2 años en ese proceso y a mí, y mi nombre aparece perfectamente ahí, ¿no? Y tú ni te enteraste, pero de todas formas te habían declarado inocente. Ajá. O sea que tú fuiste juzgada 2 veces por el mismo delito. Sí, aunque dicen que no, porque ya sabes, en uno le ponen fraude simple y en el otro doble venta. Pero si tú lees lo que significa el fraude simple, dice fraude simple 2 puntos, la venta de una casa a 2 personas a la vez. Entonces, es lo mismo. Ajá, Pero, o sea, hubo muchísimas irregularidades. Bueno, es que si nos pusiéramos a contar todas las irregularidades que hubo en tu proceso, no terminamos nunca. Nunca hablaríamos de resiliencia. Entonces, el tema es que tú descubres que quien está detrás del hecho de que tú estés en la cárcel es él. Así es. Además no lo descubres, evidentemente él te dice sí. Sí, ¿no? él se pone ahí enfrente a gozar de algo que yo creo que es como muy torcido, como para saber exactamente qué estaba disputando, porque yo en lo personal, a las personas a las que he visto en alguna desgracia, accidente, me hayan hecho o no algo, yo no gozo, no puedo sentirme feliz de que alguien la haga mal, ¿no? O sea, realmente yo me lo he puesto en mi mente y yo no hubiera podido hacer lo mismo que él hizo jamás, ¿no? Jamás. Y sabemos, porque lo sabemos, voy a contarlo yo para que sea un poco rápido, que él pagó porque se te llevara a la cárcel, que él pagó para que se te mantuviera en la cárcel. Así es. Que tú estuviste en la cárcel más tiempo del que tendrías que haber estado, porque él pagó para eso. Tú una vez me contaste que las carceleras o las jefas te contaron que él les daba dinero para que te molestaran, cosa que ellas... Para que me pegaran. Para que te pegaran, cosas que ellas nunca hicieron porque resulta que tú te llevabas bien con ellas. Pero él soltó dinero para todo eso. Sí, o sea, de hecho sí fue así como de que las jefas me decían, nada más no vayas a decir nada y pon cara de sufrimiento porque él paga muy bien. Pero tú eres una buena persona y aquí nadie te va a agredir, entonces... Nadie te va a agredir. Ok, entonces fue un proceso sumamente turbio, muchas violaciones legales, muchas violaciones de derechos humanos y descaradamente sabemos que él pagó para que así fuera. Te lo dijo con todas sus letras, él en tu cara. Bueno, yo me acuerdo cuando recibí la noticia de que estabas en la cárcel, tu pareja me llamó y me dijo, es que Eva está en la cárcel. Yo no le entendía porque él no habla muy bien español y yo estaba así de, ¿qué me está diciendo? Y todavía le dije a mi esposo, dime lo que me está diciendo porque creo que no le entiendo bien, pero sí estaba entendiendo yo bien, ¿no? Y me dice, es que ella está muy deprimida, está deshecha, pues si puedes verla, ir a verla sería muy bueno. Y yo voy a verla pensando que me iba a encontrar una Eva deshecha, aún sabiendo yo que Eva es una mujer sumamente fuerte y positiva, pero dije, bueno, es que la situación lo amerita, ¿no? Y llego y me encuentro una Eva, pues lo más tranquila. ¿Cómo fue para ti estar en la cárcel? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viví la cárcel? Bueno, la primera parte
que fue así de sorpresa, después fue una sensación de indignación, obviamente de dolor, de pasar de tristeza, enojo, preguntas de por qué a mí y todo esto, pero resulta ser que la gente dentro de la cárcel, por alguna razón, a mí en lo particular, me dieron un lugar pues bueno, porque lejos de, bueno, para empezar las custodias, las jefas en realidad siempre estaban como checando que estuviera yo bien, las autoridades también. En cuanto vieron mis estudios y todo, me pidieron que formara parte del equipo de asesoras de la escuela. Entonces la gente de ahí, digamos las presas, pues la mayoría de ellas nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, nunca tuvieron en realidad una familia que los apoyara. Y yo, pese a todo, yo no puedo decir que la cárcel fue lo peor de mi vida, ¿no? Lo más difícil yo ya lo había vivido y ya lo había pasado en un matrimonio tan surrealista y tan fuerte, ¿no? En la cárcel nadie me encañonó con una pistola, en mi casa sí. Okay. Entonces, yo la verdad es que yo salí del matrimonio y me fui directito a buscar un psicólogo, porque dentro de mí estaba esta parte de quiero saber qué malo hay en mí o qué es lo que hice mal para atraer a una persona así. Yo no creo, nunca he creído en que soy una víctima, ¿no? Sino que las circunstancias, algo tenía yo que trabajar para no meterme en un problema de ese tamaño. Ese problema de ese tamaño yo lo compré, como bien tú dices, o sea, a pesar de que la gente me decía, yo no les quería creer. Y había muchas cosas en las que yo empecé a trabajar, de hecho yo por eso estudié psicología, yo no estudié psicología pensando en dar terapia, sino principalmente en encontrar qué era lo que yo tendría que pulir y trabajar en mí para no repetir algo así, o quizás hasta peor. Entonces, cuando yo llego a la cárcel, yo ya no llego vacía, ¿no? Yo llego con una historia de búsqueda, de autoconocimiento, de disciplina, de encontrarme, de volverme a buscar, de perderme, de volverme a encontrar. Yo ya llevaba un camino, yo llegué con una madurez que me dio la oportunidad de poder sí vivir el dolor y la desesperanza que se siente, pero no de tirarme al drama y de sí buscar qué hacer, ¿no? Es curioso porque yo siempre había dicho que en algún momento de mi vida yo iba a hacer un servicio social, ¿no? A alguien que realmente me necesitara. Entonces, cuando me di cuenta de que pues estaba teniendo una parte de lo que yo había dicho que iba a hacer en esta vida, pues yo tomé esa opción de construir dentro de la cárcel un ambiente que fuera promotor del desarrollo humano, que sostuviera lo que yo creía y siento que es correcto. Entonces empecé a dar clases de yoga y tenía muchas alumnas. Empecé a dar clases en la prepa, tenía 2 materias con un montón de alumnas que ellas me enseñaron a mí muchas cosas, porque yo tuve que... No es lo mismo dar clases en una escuela privada que ir a dar clases a una cárcel. Claro. Es más, no es lo mismo estar en una escuela pública que en una cárcel. El nivel de necesidad, de desconocimiento, de ignorancia, de abandono total de las mujeres que están ahí es muy fuerte. Entonces, educarlas es tener que tú educarte a conocer su realidad, ¿no? Entonces, ellas a mí me dieron una posición de maestra y así me trataba a todo mundo, ¿no? O sea, yo era la maestra. Y dentro de la pirámide social que existe dentro de una cárcel, pues yo estaba en la mejor posición posible. Ahorita nos platicas eso. Pero sí, tú estando en la cárcel diste clases de yoga. Sí. Diste clases de inglés. Sí. Y además aprendiste yoga aérea.
Ah, sí, así es, pero no, bueno, es que ahí no aprendí yoga aérea, ahí lo que aprendí es danza aérea, que es algo que la yoga después tomó para hacer yoga aérea. Entonces, como yo hago yoga por un lado y hago danza aérea por el otro, la yoga aérea se me dio como por añadidura y muy fácil. Solito. Pero tú aprendiste entonces danza aérea estando en la cárcel. Así es. Tú participaste en una exposición artística que se presentó en el Museo de Artes Populares en la colonia Coyoacán de la Ciudad de México, estando tú en la cárcel. Así es. O sea, estuviste en la cárcel y estuviste haciendo un montón de cosas interesantes con tu vida. Exactamente. Hice también videos con una asociación que se llevaban esos videos para que los viera la Suprema Corte de Justicia, los ministros, y los vieron. Y estos videos eran completamente enfocados, espero que sigan siendo, ¿verdad?, enfocados a la equidad humana y de género. Cosa que a mí realmente me importa mucho, antes y ahora más, después de haber estado en la cárcel y de darme cuenta del nivel de injusticias que realmente México tiene por esta falta de equidad entre hombres y mujeres, y que tristemente hacen que la violencia intrafamiliar y la violencia de género hoy por hoy sea un tema impresionante, ¿no? A nivel de justicia, si tú como mujer vas con un hombre y no sé, se roban unos gansitos, ajá, a los hombres les dan una sentencia menor que a las mujeres. Sí, eso pasa en nuestro país. Eso es impresionantemente terrible. O sea, eso es el sistema te violenta, punto. Te anula. O sea, aunque usted no lo crea, una de las cosas que Eva descubre estando presa es que por el mismo delito cometido por un hombre o por una mujer, se le da una pena mayor a las mujeres. ¿Qué tal? Así es. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte eso. Bueno, entonces, lo que yo quiero decir es que obviamente en un primer momento te asustaste, claro. Obviamente en un primer momento te sentiste desamparada, ¿no? Claro. Obviamente habrás tenido tus malos momentos, pero sí. Lo que yo sí quiero decir es que en los 5 años que tú estuviste ahí, yo nunca te vi autocompadecerte, jamás. Y yo nunca te vi caer en estados depresivos. Has tenido tus malos momentos, pero quiero decir que tú no, pese al encierro, pese a la injusticia, pese a todo, tú supiste hacer cosas interesantes con tu vida. Y que lo que me decías, tú nunca te sentiste víctima. Tú fuiste capaz de asumir que lo que te estaba pasando, pues de alguna forma tú lo habías tejido por no haberte asesorado bien cuando te divorciaste, por no haberte informado bien, por haber estado con un tipo que todo el mundo te dijo, por ahí no, por favor, Eva, ¿no? Y bueno, tú y yo que creemos en vidas pasadas, pues también pensamos que algo karmático podría haber por ahí, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo lo pensé mucho en ese sentido porque, bueno, yo ya había estado en la escuela de yoga, yo me certifiqué como profesora de yoga, inclusive unos meses quizás antes de que pasara el arresto y todo, uno de mis alumnos me dijo, está muy bien todo lo que me dices, pero ¿tú crees que se puede sostener la paz y la tranquilidad cuando es un evento real? Claro. Porque todos nosotros pues tenemos así como que, ay, no comí lo que yo quería, no me regalaron lo que yo quería, o sea, son problemas superficiales y vanos, ¿no? Pero si realmente una enfermedad o un evento fuerte, ¿tú crees que lo sostendríamos? Y yo, claro que sí, la técnica no falla, hay que respirar y mantener el enfoque. Entonces, cuando yo estaba en mis momentos, como dices tú, súper oscuros, siempre me venía este joven a la cabeza
y mi propia respuesta, ¿no? Entonces yo decía, pues vine a hacer el doctorado de mi vida, vine a probar que lo que he estudiado, que lo que he aprendido, se puede hacer vida. Entonces, yo creo que mucho de lo que me ayudó es mi carácter, que por un lado siempre le busco el lado positivo y por el otro lado sí soy muy disciplinada, ¿no? Entonces, no iba a fallar yo a probarme a mí misma que una técnica funcionaba. Entonces, yo meditaba, hacía yoga, me ponía a escucharme a mí misma, escribía mucho acerca de lo que estaba sintiendo, por supuesto, tengo cuadernos enteros así como de pidiéndole perdón hasta la coladera, otros de sí se puede, otros de cómo odio la injusticia y ojalá existieran los superhéroes y vinieran y se los llevaran todos, ¿no? Entonces, claro que como ser humano, pues pasas por todas esas cosas, pero le fui muy fiel a la parte de meditar, de guardar silencio y de mantenerme sabiendo que si bien no hice algo en esta vida, quizás en la anterior fui una hija de la fregada y pues ni modo, tengo que permitir y aceptar que no soy víctima, sino co-creadora de mi propia historia. Entonces ya estaba ahí y pues buscar hacer lo mejor que pudiera hacer ahí dentro, que me llenara a mí, que me generara alguna satisfacción. Yo sabía que eso iba a hacer que mi temperamento estuviera siempre como arriba, ¿no? Y si bien sí lloré, porque claro que lloré mucho, sobre todo porque es muy complejo el poder ver el nivel, ¿no? de los desamparos y de los horrores de nuestra sociedad que hacen que existan pues una cárcel simplemente, ¿no? O sea, y al mismo tiempo dentro de esa cárcel, te voy a platicar un momento que lo estuve pensando antes de esta entrevista. Eva, ¿me lo platicas? Vamos a oír una canción, ¿te parece bien? Sí. Una canción a la cual yo sí le pongo dedicatoria. Yo sé que tú no, porque tú ya has superado muchas cosas, pero yo sí le pongo dedicatoria. Vamos a escuchar una canción que se llama Verás, así en español, cantada por Madonna. Vamos y regresamos. Y esta canción, Eva, la van a escuchar quienes nos sintonicen en www.radiopasionus.com, pasión con doble S. Aquí en el Zoom, aquí en YouTube, no la vamos a escuchar, nos vamos a quedar con las ganas, pero hacemos de cuenta que regresamos, que ya la escuchamos, y así es esto. Y ya estoy aquí de regreso, soy Claudia Asúnzolo Rivera, esto es Evolución 2021 y estoy platicando con Eva sobre resiliencia, sobre la experiencia que ella tuvo de estar en la cárcel. Y me ibas a contar una anécdota. Sí, este actor y modelo que es Eduardo Verástegui, fue a estrenar su película, que en inglés es Little Boy, y en español creo que le pusieron El Pequeño Gigante, a la cárcel. Y él fue, como muchos artistas van a esa cárcel a hacer conciertos, obras de teatro, a convivir con las mujeres presas, ¿no? Y me acuerdo mucho de que, bueno, él es un hombre muy guapo, la verdad. Pero es un hombre que fue y él mismo lo dice, que él, por su belleza física cuando era joven, pues en realidad abusaba mucho de las mujeres, no de violarlas y eso, pero sí de utilizarlas, ¿no? Que él sabía, ¿no? Y que él había pasado por muchos procesos en los que se reconocía como un hombre que había hecho o vuelto objetos a otras mujeres y que había generado muchas heridas. Pero que bueno, él tuvo un momento de arrepentimiento y que él estaba ahí esa noche
Y eso sí lo apunté porque palabras más, palabras menos, ¿no? Él de repente, y como yo, como maestra, bueno, tenía un lugar prácticamente enfrente de él, ¿no? Yo y 2 amigas más teníamos enfrente. Y de repente se arrodilló y empezó a decir, yo estoy hoy aquí a nombre de todos los hombres que las han violado, violentado, explotado, más allá de lo humano, a todas ustedes. Yo sé que por estadística, el 90% de las mujeres que están aquí por un hombre que las ha violentado. Y yo... Es real. Y yo... Es real. Sí, y yo sé que el sistema ni siquiera les permite defenderse. Y de verdad les pido perdón porque a mí me duele en el alma, y empezó a llorar, pero cuando él empezó a llorar, yo empecé a llorar con una desesperación, como creo que nunca había llorado, porque yo necesitaba que un hombre de una posición social que se considera arriba de mí, ¿no? Por así decirlo, me dijera eso. Y de repente me di cuenta que todo el auditorio estábamos llorando. Y ha sido, yo creo que el momento más catártico de todo mi proceso dentro de la cárcel, y al mismo tiempo me di cuenta del nivel de sororidad en el que estaba viviendo. Porque lejos de lo que se piensa, en la cárcel, si tú eres una persona, pues, que respetas a los demás, los aceptas y hasta les das oportunidad de expresarse, te ayudan. O sea, hay una lealtad y un soporte de que si no tienes comida te invitan, de que si te falta ropa te la dan, o sea, no se dejan solas. Y a mí me encantaría ver eso afuera, no adentro, ¿no? O sea, bueno, adentro también, pero esa debería de ser la norma entre las mujeres. Y sin embargo, pues, yo lo viví ahí y no lo he vivido afuera. A pesar de que yo lo promueva, lo busque y todo, no he tenido ese, o sea, grupo a nivel así, de una cantidad grande de mujeres siendo hermanas, ¿no? Hay más grupos de mujeres en las que hay la competitiva, la esto, la otro, pero no todas iguales, ¿no? Entonces esa vulnerabilidad de sabernos que estamos cumpliendo algo del destino y que es fuerte y que es difícil y que nada más nos tenemos unas a las otras, hace esa hermandad, ¿no? Que también yo la he visto en las marchas feministas últimamente por las noticias, pero es el dolor y esa oposición y esa innegable, tristemente aún, inequidad que existe de género en una sociedad que no debería, porque veneramos a la Virgen de Guadalupe y es femenina, porque festejamos el 10 de mayo y nuestras mamás son lo máximo. Entonces, si todos tenemos mamás y todas las mujeres somos mamás y mamás en potencia, debería de ser una sociedad protectora de mujeres, no destructora de las mujeres, ¿no? Entonces, ese fue algo que ese joven, con cualquier intención que tuviera, generó y que me di cuenta, ¿no? O sea, yo a lo mejor místicamente a través de él sentí que se me pedía perdón, ¿no? Y yo también dije, está bien, adelante, yo también perdono. Que tenga que cumplir con lo del destino, pues ya ni modo. Eso, ¿sabes qué? A ver, híjole, un montón de cosas y poco tiempo ya. Lo que dices de que en la cárcel entre ustedes se llevaban bien, me consta de las veces que te fui a visitar y de que tú me platicabas. Luego oímos de algunas mujeres que se quejan que en la cárcel las tratan horrible y tú me explicabas, cuando llegan aquí con ínfulas de grandeza o groseras o mal plan, sí, les va en la torre, pero si llegan tranquilas, todas aquí somos con mucha solidaridad entre nosotras, ¿no? Así es. Sí, digamos que la cárcel es como si vieras a tu país en un microscopio, entonces hay de todo.
Hay de todo. Puedes pasártela tan bonito y tan bien y positivo como tú lo quieras, o también si tú quieres, porque en realidad, o sea, te abren la puerta a las 7 de la mañana y te la cierran a las 8. Eres libre dentro de ese espacio de moverte, de ir a clases, de no ir a clases, de dormir todo el día, de comer todo el día o de no hacerlo, pero hay quienes escogen pues drogarse, incluso prostituirse, pelearse por lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ahí se hace como esta parte muy clara de quiénes somos, inclusive en broma, ¿no? Todas las chicas, cada área de la cárcel, cada módulo, edificio donde están los dormitorios, tenía un apodo, ¿no? Y un apodo es por la zona de la ciudad a la que hacía referencia la gente que estuviera ahí. Entonces, pues yo vivía en mi habitación VIP de Polanco, ¿no? Entonces, yo vivía en el edificio que se le denominaba Polanco. La escuela estaba conectada a los edificios del Valle y la Condesa, y del otro lado estaba Cuapa y la Doctores y Tepito, ¿no? Entonces, y tú te metías a cualquiera de esos edificios y realmente el ambiente podía ser así, ¿no? O sea, yo en mi edificio en Navidad había árbol de Navidad en el pasillo, luces, festejo, o sea, claro, era Polanco, ¿no? Y tú ibas al lado de Tepito y las veías, o sea, todo rayoneado, todo sucio, triste, ¿no? Y porque tú me contaste que, como me acabas de decir ahorita, que era un reflejo adentro de la sociedad afuera y que incluso ustedes estaban ubicadas según su nivel sociocultural, económica, ¿no? Así es. Y cosa que pues en realidad... Podría haber alguien que hubiera estado en una situación de pobreza, pero que hubiera estudiado mucho y que se hubiera superado y estaba en el mismo edificio que yo. Okay. Entonces, sí tenía mucho que ver el comportamiento, el nivel de limpieza, el nivel de tu forma de ser, ¿no? Tu forma social de convivir. Y tú me decías que una persona para el sistema penal, entre más preparada está, más peligroso se le considera. Ah, sí, esa fue una de las sorpresas. Tú por tus estudios estabas considerada una presa de riesgo, porque tenías estudios. Es chistoso, más que para el sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario es encantado de la vida de que llegue alguien con estudios porque se ahorran un salario de un maestro que no tienen que llamar. Claro, porque tú y a nosotros no nos pagan nada. Ajá. Pero, exacto, pero el sistema penal es el que lo toma como de que eres más de riesgo, y yo para mí fue como sorpresa, o sea, sí, yo cuando me dijeron quién eres y a qué te dedicas, pues dije Eva, bla, 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 estudié psicología, bla, 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 hice esto, maestría, bla, bla, yo bien presumidota, sí. Y yo veía la cara de la chica que estaba al lado de mí así como de, ay, no puede ser, ¿no? Sí. Cuando salgo de ahí, lo primero que me dice esa chica que era como ladronzuela de calle, me dice, eres bien tarada, eso lo van a usar en tu contra, tú debías de haber dicho que eras adicta, que eras alcohólica, que no tienes trabajo y que nunca terminaste la escuela. Y yo, ¿pero por qué? ¿No? O sea, pues, y me dijo, te juro que eso te va a enterrar más. Y poco tiempo después, sí leí en los papeles legales que se me consideraba más posiblemente culposa por mi capacidad intelectual y mis conocimientos y mis habilidades. Y yo sí me sentía así como, ay, claro, llegué al kinder y dije, voy a estudiar toda mi vida para cometer crímenes. O sea, no, o sea, para mí sí fue así como, las monjas en el colegio siempre me dijeron que estudiara, ¿por qué me están ahora diciendo que por haber estudiado soy más posiblemente criminal, ¿no? Y que tengo más conciencia? Y después descubrí que efectivamente muchas de las chicas que llegaban y decían, no, pues es que yo vivo en la calle, fuera verdad o mentira, y no puedo dejar el alcohol y las dejaban libres porque entonces no tienen ninguna
y se me fue la palabra, como conducta que refuerce que el delito fue por premeditado, ¿no? Premeditado, la palabra, que no lo pensó, que fue un accidente, que fue algo fortuito. Y en cambio, si tú, que en mi caso, yo nunca me he fumado, nunca me he drogado, nunca he tomado, nunca nada, entonces cualquier cosa que haya pasado es en mi plena conciencia y además planeada y meditada, ¿no? Yo dije, no, pues, qué triste. Qué tremendo, ¿no? Porque pues no creo que sea así. Tenemos 3 minutos para hablar de resiliencia. Yo vi una Eva que, qué fuerte, que perdonó al fulano, que dijo algo hice en algún momento para estar viviendo lo que estoy viviendo. Y sobre todo que dijo, y de esto, ¿qué provecho saco? ¿Qué beneficio saco? ¿Qué aprendizaje saco? Dirían los budistas, ¿qué hago con lo que hay? ¿No? Lo que estamos platicando hace ratito. Ok, hemos practicado la meditación, hemos practicado la paz interna. Ahora vamos a ver si es cierto que la paz interna se puede mantener también en los malos momentos, ¿no? Porque tener paz interna en los momentos buenos, pues está muy a todo dar, ¿no? ¿Cómo le hiciste? Pues, como te decía, yo creo que ya traía muchas herramientas. Ajá. Y por el otro lado, en realidad yo tenía 2 opciones enfrente de mí. La opción de tirarme al drama y de hundirme, o la opción de pues sí, enfrentarme a la realidad, aceptarla y poner en práctica como si fuera mi laboratorio experimental en mí misma para poder decir, ay, esto sí funciona o esto no funciona a mí, ¿no? Y lo que fui descubriendo es que en realidad las técnicas a mí en lo personal sí me funcionaban. Me volví más consciente de la vida, de mi vida, más observadora, me volví más objetiva. Yo sí siento que fue una gran experiencia, ¿no? Igual habrá gente que diga, ay, está bien loca, ¿no? ¿Cómo vas a decir que la cárcel fue una gran experiencia? Pero la cárcel fue una experiencia, fue mi doctorado emocional y mi confrontarme con la realidad, ¿no? Con una realidad que igual, antes de que me casara yo, hacía hasta lo imposible por evadir, ¿no? Porque incluso hay gente que ve la película esta de Intensamente y siempre me relacionan con alegría o joy en inglés. Y es cierto, o sea, yo cuando vi la película dije, sí, ¿cuántas veces en mi vida, o sea, estaba el problema encima y yo a ese problema le veía lo bonito, ¿no? Así como que, ah, sí, pero por aquí podemos hacerle. Entonces, yo tengo esa capacidad de verle la luz al punto negro. Así es. Que está bien porque me ayudó a salir de todas las que me ha ayudado, pero que también en ciertos momentos pues era un punto de ceguera, ¿no? De protección. Porque sí, pero en realidad es volverte ciega de la realidad, ¿no? Y justificar cosas que son injustificables. Y pues para mí el poder enfocarme, ver la realidad sin estármela filtrando, me ayudó mucho a decir, bueno, esto es así, está feo, es muy gacho, no se lo deseo a nadie, pero yo tengo que hacer algo al revés, ¿no? Si a mí no me gusta, pues, ¿qué puedo hacer para no contribuir más a la destrucción y cosas así? Entonces, esa parte de mantenerme cumpliendo otras metas, yo sí creo que fue clave. Y de comprobar todas las técnicas, ¿no? Y de aplicarlas, ¿no? Yo no dejé de aplicarlas ni un solo día de los 5 años que estuve ahí. Okay. Es más, este año que ha sido el año que menos veces lo he hecho porque le he echado ahora así flojerita, como que me di vacaciones, pero dentro del momento de crisis yo estaba aplicada.
y así me sintiera como me sintiera a la misma hora, todos los días, yo meditaba. A la misma hora, todos los días, yo hacía mi práctica personal de yoga. No falté a ninguna clase mientras estuve ahí. O sea, hice todo como más todavía de libro, ¿no? Así de, estas son las reglas, las cumplo, no tuve un solo reporte. De hecho, cuando me fui, fue algo como muy, diría yo, como surrealista, ¿no? Porque la directora del penal salió a darme las gracias por haberme portado bien, por haberles ayudado, por haber calmado a mucha gente, por haber contribuido. Me dijo así casi que soy santa católica apostólica y que me merezco una placa en algún lugar. Y para mí fue como, pues muchas gracias, ¿no? Porque en realidad yo nunca les ocasioné ningún problema, ¿no? Nunca, ni siquiera llegué tarde a una de las listas, a nada. Entonces yo me comprometí conmigo misma a cumplir con todo. Y también por esta parte de las otras vidas y demás, yo todos los días decía, bueno, yo no sé a quién le tengo que pedir perdón, pero pues ya perdónenme, ¿no? Voy a hacer esto el día de hoy, en pos de que ustedes me perdonen y me permitan, pues tener una buena vida, ¿no? Entonces yo creo que todos esos ingredientes de una o de otra manera y sobre todo, mi familia, mis hijos, mi pareja, mis amigos como tú, ¿no? Mis alumnos que me escribían, o sea, toda la red humana de apoyo emocional que yo he tenido me ayudó muchísimo a no rendirme, ¿no? A lograrlo, a ser mejor aunque estés en el lodo, ¿no? Ajá. Y la verdad, por ejemplo, lo de la danza aérea a mí me volvió como loca de la emoción porque era algo que yo quería hacer y yo jamás hubiera tenido un maestro y una maestra del Cirque du Soleil si no hubiera estado ahí. O sea, yo no hubiera podido pagar eso. Y sin embargo, 3 años de entrenamiento, 8 horas cada tercer día, no lo hubiera pagado jamás. Entonces eso, yo se los agradezco y yo siempre lo he dicho y lo diré, en la cárcel hay muchas cosas que pueden ser muy buenas, pero ojalá esas mismas cosas hubieran estado para la sociedad femenil. O sea, imagínate que ese centro femenil no fuera centro de reinserción social, sino fuera un centro social de apoyo a las mujeres y que las mujeres que lo necesitaran por hambre, por lo que fuera, pudieran ir ahí y tener el mismo nivel de clases, de asociaciones, de conciertos, de cine, de todo, ¿no? Tú te enfocaste a lo que había en vez de enfocarte a lo que no había. Pues a lo que es real, ¿no? A lo que es real. Sí, lo demás es fantasía, sueños, ilusiones tal vez, pero no es real. O sea, mi realidad es esta, me guste o no, y con esto que hay, ¿qué se hace? Eva, ya me tengo que ir, ya nos tenemos que ir, ya se nos pasó el tiempo, de hecho. Pues te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, de verdad. Gracias. Bueno, y gracias por quererme tanto. Yo también te quiero un chorro. Te quiero mucho, amiga. Pues entonces estaremos en otra ocasión, a ver si podemos platicar. Por lo pronto, pues nos despedimos. Eva, le agradezco mucho a toda la gente que hizo el favor de escucharnos. Quiero mandarle saludos a Andrés Gilberto Flores y a mi hermano Antonio Asúnzolo Rivera. Soy Claudia Asúnzolo Rivera y también soy ahora en adelante Isca, y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.